¿Puedes orar? Sí, señor. Adelante, te escucharé. Un niño de 14 años enfrenta cargos adicionales por asesinar a sus padres tras confesar al 911, según el sheriff. Estoy viendo la nueva información que estamos aprendiendo sobre el caso de Trevor Lee en Florida. Bienvenidos a Crime Fix, soy Anjanette Levy. Un niño de 14 años debería enfocarse en la tarea, las vacaciones y, para Trevor Lee, el fútbol americano. En cambio, este adolescente está en la cárcel acusado de asesinar a sus padres. La semana pasada les conté de Trevor Lee, quien sorprendió al llamar al 911 desde una iglesia y decir que había disparado a sus padres, según el alguacil del condado de Clay, Florida, cerca de Jacksonville. En ese momento, Trevor fue ingresado en la cárcel por cargos de asesinato en segundo grado. Pero ahora el gran jurado ha emitido una acusación formal y esos cargos se han elevado a asesinato en primer grado. Ese es el cargo más grave al que puedes enfrentarte en el estado de Florida. La acusación afirma que Trevor planeó los asesinatos de Dave Lee y Brandy Smith. Si declaran culpable a Trevor, podría pasar su vida en prisión. Según la ley de Florida, su caso se revisará tras 25 años por su edad. Dave Ehrenberg, ex fiscal de Palm Beach, Florida, se unirá pronto para hablar sobre este giro de los acontecimientos. Este caso realmente te hace preguntarte qué estaba pasando aquí. Ya antes niños han sido acusados como adultos en Florida, pero la información de este caso lo hace realmente desconcertante. Un niño asesinando a ambos padres, ¿por qué? Posiblemente por una discusión. Un informe indica que agentes del condado de Clay hallaron a Dave Lee y Brandy Smith con varias heridas de bala en su dormitorio. Recientemente obtuvimos registros de despacho asistido por computadora y notas de la oficina del alguacil del condado de Clay que revelan 5 llamadas más a la casa de la familia Lee desde 2021. La primera llamada fue el 24 de marzo de 2021 por una posible amenaza de autolesión. El informe indica que la llamada duró solo 2 minutos y medio, pero la respuesta tardó más. Las notas indican que la oficial llegó a las 8:59 p.m. Las oficiales estuvieron en la escena 49 minutos. En 2022 hubo un reporte por alteración del orden. Las notas señalan que el 8 de julio a las 5:26 a.m. una mujer llamó al 911 para denunciar que un hombre la retenía contra su voluntad. Pero hay algunas partes tachadas, así que no sabemos si el hombre era Dave o Trevor. Cuando los agentes llegaron a la casa menos de 3 minutos después de que se hizo la llamada, la mujer les dijo a las autoridades que no los quería ahí y que se fueran porque ella ya se iba. Las notas indican que el hombre supuestamente estaba reteniendo su identificación militar porque no quería que ella fuera a la base naval, ya que él, cito, tenía miedo de que lo expusieran y de que ella fuera a avergonzar a los dos. Ahora, no sabemos a qué se refería ese hombre con ser expuesto. Podemos suponer que esto lo dijo Dave Lee. Esa vez, el oficial solo estuvo 15 minutos en la casa. El 21 de marzo de 2024, los oficiales acudieron 2 veces a la casa por una persona enferma. La persona que llamó informó que una mujer tenía dolor de estómago y problemas para respirar. Las marcas de tiempo en el informe muestran que la llamada duró menos de 1 minuto y el evento fue cancelado. La segunda llamada llegó 2 semanas después, el 5 de abril, alrededor de las 11 de la mañana. Se escuchó a la persona que llamaba decir hola y oh Dios mío, antes de que la llamada se desconectara. Menos de 1 minuto después, la central de despacho devolvió la llamada y la persona dijo que un hombre tenía dolor de estómago y pecho constante, con dolor que se irradiaba a ambos brazos. El informe señaló que la llamada duró menos de 2 minutos. Otra vez no enviaron a ningún oficial a la residencia. Según las notas, una mujer se quejaba de dolor de estómago. El 27 de abril de este año, al parecer, una oficial inició una investigación de seguimiento. Después llamó la hermana de Trevor Lee para reportar el tiroteo la mañana del 4 de agosto. ¿Estás ahí? Necesitamos ayuda. No, estoy en California. Por favor, necesito que envíes ayuda. ¿Qué te hace? No lo sé. No sé dónde está él. No sé dónde está, por favor, apúrense. Ahora hablé con la sheriff del condado de Clay, Michelle Cook, sobre la llamada y el arresto. ¿Sabes? Lo interesante es que después de que les disparó a sus padres, caminó más de 1 milla, como 1,5 millas, hasta una iglesia donde, y creemos que durante ese tiempo en que iba caminando a la iglesia fue cuando la llamó a ella. Al llegar a la iglesia llamó al centro de comunicaciones del 911
¿Tenemos alguna idea? O sea, eso es, ya sabes, otra cosa extraña sobre esto. ¿Sabemos por qué decidió caminar hasta la iglesia? O sea, puedo conectar los puntos y pensar que llamó a su hermana para contarle lo que hizo. Y probablemente ella le dijo que llamara a la policía. Eso es lo que pienso al respecto. ¿Por qué ir caminando a la iglesia? Bueno, donde su casa está en relación con la iglesia, aunque estaba, ya sabes, probablemente a casi 1,5 millas caminando, era una línea bastante directa. La iglesia está en una carretera principal y es fácil verla al caminar. Y sabes, pienso como tú, que su hermana solo lo animó a llamar al 911. Y probablemente sintió que, sabes, acercarse a la iglesia y esperar a que llegaran los agentes era probablemente el lugar más seguro para hacerlo. Así que camina hacia la iglesia y llama al 911. Tus operadores de llamadas o los operadores del centro de 911, supongo. Ya sabes, ellos están despachando. Buscan información y hablan con él. ¿Qué podemos deducir de todo esto sobre cómo y por qué sucedió de la manera en que sucedió? Curiosamente, en los últimos años hemos recibido varias llamadas de swatting en nuestra comunidad. Así que inicialmente cuando llegó la llamada, nuestro centro de comunicaciones tenía cierta preocupación de que fuera otra llamada de swatting. Así que nuestro centro de comunicaciones lo mantuvo en la línea durante bastante tiempo mientras los agentes respondían a la casa, rodeaban la casa e intentaban ponerse en contacto con los ocupantes dentro de la casa. Basados en la información recibida por nuestro centro de comunicaciones, los agentes decidieron entrar a la casa para una revisión de protección donde hallaron a los 2 padres fallecidos. Y luego nuestro centro de comunicaciones, nuestra operadora, hizo un trabajo fantástico manteniéndolo en la línea y hablando con él. Y en solo un par de minutos pudimos localizarlo en la iglesia, ¿sabes? Y en ese momento no sabíamos si todavía estaba armado. Así que la oficial que lo tenía a la vista esperó a que llegaran un par de oficiales de apoyo y dieron un plan y lo detuvieron. Él fue detenido pacíficamente, no se resistió en absoluto. Él fue, de hecho, fue extremadamente cooperativo con los agentes que lo detuvieron en el lugar, en la iglesia, y también con los detectives más tarde, esa noche que lo estaban entrevistando. Solo para aclarar, la hermana de Trevor Lee en California y él mismo llamaron al 911, él desde la iglesia. La Sheriff Cook afirmó que Trevor confesó disparar a sus padres con el arma de su mamá. Luego esperó, llamó a su hermana y fue a la iglesia. De hecho, su hermana llamó al 911 antes que él. Honestamente, no estoy segura, no sé qué pasa. Sé que acababan de tener un buen día. Fueron al cine con su hermano. Fueron al cine. Ahora, la hermana mayor le dijo a la persona que atendió la llamada al 911 que habían tenido un buen día y que habían ido al cine. Trevor Lee llamó al 911 desde la iglesia Cross Point el lunes por la mañana. Muchas de estas llamadas están editadas porque en Florida, si alguien admite un delito, esas partes se eliminan del registro público hasta que el caso termine. 911, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, estoy junto a la carretera. Tiré mi mochila lejos de mí. Estoy despojado, estoy esperando a la policía. ¿Cómo que estás despojado? Yo que vacié mi bolsillo y todo. Mis bolsillos. Yo como que vacié mis bolsillos y todo. No hay nada en mis bolsillos. Yo no estoy como en la banqueta, estoy como en medio. ¿Vas a estar en el estacionamiento? No, como en la parte del medio. ¿En la parte del medio de qué? ¿De la iglesia? Voy a rezar primero, necesito rezar. ¿Necesitas rezar? Sí, señora. Está bien, porque antes de que empieces a rezar, dime exactamente dónde estás. Si vas hacia la iglesia, estoy justo afuera, frente a la entrada. Hay un gran defecto. ¿Puedes orar? Sí, señor. Te escucho. Bueno, iba a preguntar si podría orar por mí, señora. Ahora mismo. Definitivamente estaré orando por ti, hijo. Está bien. Les hemos pedido que no te apunten con las armas. Está bien, pronto se acercarán a ti. Hablar de la nueva acusación contra Trevor Lee, de 14 años, aún me desconcierta un poco. Quiero invitar a Dave Ehrenberg.
Él fue fiscal estatal en el condado de Palm Beach durante muchos años y ha tenido que tomar decisiones sobre acusar a adolescentes como adultos. Dave, gracias por volver a hablar de esto. La última vez que hablamos de este caso, Trevor Lee fue acusado de asesinato en segundo grado. Ahora lo acusan de asesinato en primer grado y no esperabas eso. ¿Qué respondes? Eso implica que los investigadores y fiscales debieron determinar premeditación aquí, Anjanette. Y no se necesita mucha premeditación. Hay un viejo dicho, todo lo que necesitas hacer en el mundo real si estás pensando en matar a una hormiga es pensarlo solo por un par de segundos y luego pisar la hormiga. Eso bastaría para la premeditación. Si pelearon y luego Trevor Lee tomó o buscó el arma de sus padres y los mató. Sí, eso es premeditación. Solo me sorprendió porque tiene 14 años. No es elegible para pena de muerte, así que al acusar de asesinato en primer grado se obtiene acusación formal del gran jurado. Es un delito capital y entonces esa persona es elegible para el castigo máximo, pero aquí él no lo es. Y por eso es elegible para cadena perpetua, que también podría recibir en un caso de asesinato en segundo grado. Por eso me sorprendió un poco, pero al mismo tiempo, en Florida, si solicitas una acusación formal de un gran jurado para un menor, que aparentemente es lo que pasó aquí, entonces el tribunal está limitado y no puede imponer sanciones juveniles. El tribunal debe imponer sanciones para adultos y por eso quizás los fiscales hicieron esto. Y eso es lo que me parece tan interesante porque se trata de un menor. Por eso él no puede recibir la pena de muerte. Y parece que, ya sabes, mucho de lo que estamos recibiendo, los registros de la oficina del alguacil, gran parte está redactada. No publican las grabaciones de las cámaras corporales, lo que me parece raro en Florida porque ahí casi todo suele hacerse público. Sabes, el estado del Sol tiene leyes de transparencia muy buenas y normalmente puedes conseguir acceso a todo. Y no están publicando las grabaciones de las cámaras corporales en este momento, citando algunos estatutos de Florida. Así que eso me sorprendió. Pero tienes a un niño de 14 años que ahora está acusado del asesinato premeditado de su mamá y su papá. Y luego camina hasta una iglesia y llama al 911. Y no sabemos lo que dijo porque debido a las leyes en Florida está redactado lo que realmente dijo, la confesión, y dice, maté a mis padres. Él reza con quien atendió la llamada al 911. Solo pienso, ¿qué pasa aquí? Ya tienen la confesión. No creo que eso cause problemas en el juicio si él fue el responsable. Quizá intenten argumentar sobre su estado mental y tal vez traten de negociar esto para llegar a un acuerdo antes del juicio, pero hay algunas excepciones a las reglas de registros públicos para investigaciones en curso y actuales. También pensaría que debido a la edad del acusado probablemente permite retener cámaras corporales y otras pruebas más tiempo que en casos de adultos. Florida tiene una ley de registros públicos muy amplia según lo permiten los tribunales. Esto obligaría a los medios a demandar para obtener la información. Veremos qué sucede. No es un caso típico de asesinato. Involucra a un joven de 14 años. Un joven de 14 años que parecía buen chico asesinó a sus padres y luego fue a una iglesia donde pidió al operador del 911 que rezara con él y ella le dijo que rezaría junto a él. Y ella le dijo que habló con los oficiales y que no vendrían con las armas desenfundadas. Así que le hizo un favor de esa manera y no hubo ningún incidente. Ahora tenemos que averiguar qué sucede después. La primera gran sorpresa del caso es la acusación de asesinato en primer grado. Y eso es lo que me sorprende tanto, ¿sabes? Porque no puede ser acusado formalmente o no pueden buscar la pena de muerte contra él porque es menor de edad. Así que eso es lo que me sorprende tanto de esto y el hecho de que lo acusaron de asesinato en primer grado. Si eres la fiscal en este caso, dado lo que sabemos, y hay mucho que todavía no sabemos, Dave, hay mucho que todavía no sabemos sobre lo que él dijo que pasó. Si él confesó en las llamadas al 911 y luego en la sala de entrevistas y quizá dijo algunas cosas más que quizá lo hicieron tropezar. No sabemos qué dijo, pero parece que Brandy y Dave, la mamá y el papá, fueron asesinados en su dormitorio con varias heridas de bala. Tal vez también fueron asesinados mientras dormían.
Así que estos son potencialmente, o sea, aquí no tenemos una defensa propia, posiblemente. Tenemos posiblemente, ya sabes, solo personas indefensas en la cama, ya sabes, siendo asesinadas. Eso parece que pasó. Bueno, los hermanos Menéndez querían alegar defensa propia, asesinaron a sus padres por la espalda mientras comían helado frente a la televisión, alegan años de abuso sexual. No sé si él seguirá ese camino, aún desconocemos los detalles. Así es. Pero se dice que él tomó el arma que pertenecía a los padres y la usó contra ellos después de que tuvieron una pelea. Bueno, ¿cuánto tiempo después de la pelea? ¿Fue después de que los padres se fueron a dormir y Trevor Lee tuvo la oportunidad de pensar en ello? Eso sería premeditado, quizá eso ocurrió. Tal vez los padres se fueron a la cama y el acusado decidió matarlos mientras dormían. No es un acto valiente ni algo que agrade a un jurado sin importar su edad, si llega a uno. Y por eso todavía tenemos muchas incógnitas aquí, Anjanette. Y el hecho de que los fiscales hayan buscado una acusación por homicidio en primer grado, que realmente sería lo mismo que si fuera condenado por homicidio en segundo grado, no exactamente igual, pero ambos podrían llevar a cadena perpetua, te dice que probablemente hay más evidencia de la que conocemos en este momento. Sí. Y ya sabes, puedes quedarte pensando en algo, pero también hay un periodo de enfriamiento donde se supone que las cabezas más frías deben prevalecer. Y ahora, si tenemos chicos de 14 años que no están completamente desarrollados, Dave. Todos sabemos, llevamos mucho tiempo en esto. Los chicos, sus cerebros, especialmente los niños, no están completamente desarrollados a esa edad. Así que probablemente veremos que la defensa también saque algo así durante todo este caso, supongo. Sí, si hay juicio, harían eso porque no hay duda de quién fue el asesino, pero pueden tratar su estado mental. Pueden usar su juventud para intentar conseguirle quizá una condena menor o algún tipo de escape de la condena por completo. Tengan en cuenta que una de las razones por las que lo acusaron de asesinato en primer grado es que cuando un menor es acusado de asesinato, si lo condenan, si lo acusan de asesinato en primer grado y lo condenan por eso, aunque no puedan recibir la pena de muerte, sí pueden recibir cadena perpetua, obtendrían cadena perpetua, pero también serían elegibles para una revisión después de 40 años. Así que pueden solicitar una revisión. En Florida no hay libertad condicional, pero los menores pueden acceder a algo similar tras 40 años. Y después de 25 años, otra vez, pero si los acusan de homicidio en segundo grado, que es lo que pensé que iban a hacer, entonces la revisión es después de 25 años, no 40 años. Y luego la siguiente revisión es en un periodo más corto después de eso. Hay un beneficio para los fiscales al buscar primero homicidio en primer grado y luego en segundo, aunque ya no exista la pena de muerte. Bueno, será muy interesante ver cómo se desarrolla esto. Y bueno, es un caso trágico. Aún no sabemos qué pasaba en esa casa, pero creo que lo sabremos conforme avance el caso en los tribunales. Solo sabemos que hubo muchas llamadas a la policía, al menos 5 en los últimos años, a la casa, la naturaleza exacta. Todavía estamos tratando de averiguar exactamente de qué se trataban. Dave Ehrenberg, muchas gracias por acompañarme. Te lo agradezco, como siempre. Gracias, Anjanette. Ahora ten en cuenta que muchos de los registros a los que nos referimos estaban redactados. Y la cámara corporal, en este caso, en realidad está siendo retenida en este momento debido a la investigación en curso. Trevor Lee debe ir a la corte la próxima semana para su lectura de cargos por asesinato en primer grado. En ese momento, él probablemente declarará no culpable. Y eso es todo por este episodio de Crime Fix. Soy Anjanette Levy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos aquí la próxima vez.